¿Cuáles son los impactos que el cambio climático le produce a la región NOA? Es decir, tenemos que partir de qué es lo que nos está pasando para saber qué es lo que queremos y podemos hacer. Este dato, bueno, a mí no me preocupa mucho, pero a lo mejor a los más jóvenes sí, y sobre todo a los hijos de los más jóvenes. El noroeste argentino se identifica para fin de siglo como la región de mayor calentamiento en el país. Y estamos hablando de 3 grados centígrados de temperatura media. Piénsenlo un poquito y verán que puede ser catastrófico. ¿Y por qué se produce esto? Por aumento de la temperatura global. Es lo que se llama calentamiento global. También los sistemas ecológicos van a usar de manera no muy racional los recursos de agua para el riego, para la reproducción de la vida. Pero la mayor amenaza que tiene la región, no es que va a tener, la tiene hoy, es la deforestación de la zona chaqueña. Salta, Santiago del Estero, para no hablar del NEA, de Formosa y el Chaco, están siendo devastadas para plantar soja. Lamentablemente es así. Se ha extendido el cultivo de la soja, viene de la pampa húmeda y nos viene invadiendo y nos está quitando suelo para producir alimentos. Entonces yo he propuesto, digamos, yo hice un listado de medidas de mitigación y medidas de adaptación en cada uno de estos sectores. En energía es muy fácil, tenemos que utilizar energías renovables. Y debo decir que la provincia de Jujuy está siendo pionera en este tema, con el parque de Cauchari con 300 megawatts. Hay que reconocerlo. Pero igual, en provincias como Santiago del Estero se está utilizando biomasa. En Salta hay 2 pequeños parques solares que se están implementando. En Catamarca también. O sea que, digamos, desde el punto de vista de disminuir las emisiones, que es el objetivo de la mitigación, algo se está haciendo en nuestra región. Y eso es muy importante. Y en cuanto a la adaptación en definitiva es un esfuerzo para adaptarnos a los problemas que nos va a generar el cambio climático, que ya nos está generando. Entonces en energía lo que tenemos que hacer en la medida de adaptación es empezar a trabajar en la concientización y el desarrollo de capacidades para entender lo que tenemos que hacer y lo que deben hacer el Estado y el sector privado. Y tenemos que pensar en una transición. Esa transición necesariamente va de mano con biocombustibles, por un lado, y por otro lado, con vehículos eléctricos. Y los vehículos eléctricos, que parece algo de ciencia ficción, no es nada que no se pueda solucionar. Yo estuve en la ciudad de Cuenca, en Ecuador, y lograron los cuencanos un tranvía eléctrico. Y ese tranvía eléctrico recorre 20 kilómetros de ida, 20 kilómetros de vuelta. El tema bosques es un tema gravísimo. Como ya decía, Santiago del Estero y Salta se han dedicado a depredar. Tengo que decir, aunque a lo mejor a los salteños no les guste, que su anterior gobernador se dedicó a modificar las zonificaciones que preveía la ley de bosques para permitirle deforestar el Chaco, sembrar soja y seguir avanzando sobre la biodiversidad. Y naturalmente existe la ley, no se cumple del todo, tampoco tiene los recursos necesarios que le tendría que proveer el presupuesto nacional. Y lo que necesitamos es conservar la biodiversidad, reforestar
recuperar los bosques depredados, porque de otra manera el calentamiento global de la República Argentina va a ser inevitable. En industria, nosotros tenemos en San Salvador de Jujuy, en Salta, tenemos una razón, Tucumán es la que tiene más, una importante cantidad de industria, pero no son industrias limpias. Son industrias que tienen motores viejos, contaminantes, son industrias que arrojan los residuos líquidos y gaseosos sin ningún tipo de tratamiento, ningún tipo de control. Entonces quiere decir que tenemos que modificar la actitud de los empresarios industriales para poder disminuir, para poder mitigar los gases de efecto invernadero que se generan. Agricultura y ganadería, nosotros tenemos que defender las tierras que producen alimentos. Las provincias que forman la región noroeste son las penúltimas en pobreza, en malas viviendas, es decir, consecuencias sociales bastante serias. Tampoco se puede perder las pequeñas producciones de economía familiar, porque son las que proveen los alimentos. Entonces necesariamente tenemos que cuidar eso. Y está avanzando la soja en la región noroeste, a pesar de que nosotros quisiéramos hacer otro tipo de cultivo. Entonces toda la mitigación que emite el campo, porque el campo es emisor de gases de efecto invernadero, tanto por vía de la deforestación como por vía de la ganadería. Entonces tenemos que alterar ese ciclo de invasión, deforestación, soja, y cambiar por restauración de los bosques nativos. Tenemos que restaurar los bosques nativos. Por suerte hay un plan nacional. Esperemos que tenga los recursos necesarios para seguir avanzando con medidas y sobre todo incorporar, esto ya es un punto de vista muy personal, incorporar a las poblaciones indígenas y a las poblaciones locales y no solamente trabajar con empresarios, porque las poblaciones indígenas y locales andan en el 6% de la población regional, o sea que no es poco. Finalmente, infraestructura y territorio. Nuestras infraestructuras, puentes, caminos, están sufriendo ya el efecto del cambio climático, por inundaciones, por derrumbes, por asentamientos. Entonces creo que ese sector tiene que concientizarse más y tiene que incorporar las consideraciones de cambio climático en el diseño de la infraestructura. Y como en otros sectores, hay que concientizar y hay que desarrollar capacidades. Este es un esquema muy rápido de lo que se podría hacer o de lo que se podría conversar para, en definitiva, hacer un plan regional de mitigación y adaptación.